Ahora, entonces, lo último que vimos la clase anterior fue el criterio de Bayes, ¿de acuerdo? Y ya habíamos visto el criterio de Bayes, el de máxima probabilidad, son criterios que utilizan a priori en la parte de decisiones bajo riesgo. Y les había dicho también que es un elemento importante a considerar porque vamos a utilizar ese valor en en el resto de los criterios. Entonces, vamos a empezar hoy con los que son la parte a posteriori de la toma de decisiones. Entonces, básicamente, vamos a... Esta parte posterior, recuerden, es parte de las decisiones bajo riesgo, ¿no? Y tiene dos propósitos. Tiene varios propósitos. Pero lo importante es, uno es decidir si vale la pena o no hacer la experimentación. Recuerde que la experimentación tiene como propósito obtener más información y por tanto mejorar las oportunidades que tenemos de tomar la decisión correcta. Y la otra es decidir, bueno, más que decidir es tener claro qué se hará dependiendo del resultado de la experimentación. Entonces, esas serían las dos cosas que nos interesa hacer en la parte a posteriori. Primero, verificar si, bueno, se hace como que todo de una vez, bueno, por varios pasos, pero básicamente es decidir si vale la pena o no hacer la experimentación y tener claro qué se hará dependiendo del resultado de la experimentación. ¿Okay? Y la secuencia, digamos, más útil de procedimientos es, primero, sacamos una cosa que se llama el valor esperado de la información perfecta. Después, calculamos las probabilidades a posteriori, que son las probabilidades ajustadas dependiendo del resultado de la prueba. Después obtenemos la política óptima, que es qué voy a hacer dependiendo del resultado de la prueba. Y finalmente obtenemos el valor esperado de la experimentación. Y como resumen de todo, podemos hacer el árbol de decisión. Entonces, primero, saber que todos estos criterios a posteriori, básicamente lo que significa es decidir si vale la pena o no hacer la experimentación y tener claro qué haré dependiendo del resultado de la experimentación. Y está compuesto por varios pasos, aunque podemos obtenernos en si alguno nos sale bien. Primero, estimamos el valor esperado de la información perfecta, que básicamente es cuál es el beneficio máximo que yo podría obtener de tener unas pruebas perfectas. Después, eso me ayuda a decidir primero si vale la pena o no. Después, calcular probabilidades a posteriori para verificar cómo se ajustan las probabilidades del estado de la naturaleza. Después, estimar la política óptima, que es qué voy a hacer, dependiendo de los resultados de la experimentación. Y finalmente, el criterio final que nos ayuda a decidir si hacemos o no la experimentación, que es el valor esperado de la experimentación. Y como un resumen de todo, de las dos partes, de la parte a priori y la parte posteriori, podemos hacer un árbol de decisión donde resumimos toda la información que hemos generado hasta ahora y además nos ayuda a comparar tanto la decisión a priori como la decisión a posteriori. Es como un gran resumen.
De hecho, también nos sirve para tomar la decisión sin utilizar el valor esperado de la información perfecta y el valor esperado de la experimentación. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Ok, voy a borrar esto y seguimos adelante. Entonces, ¿cuál sería el valor esperado de la información perfecta? Básicamente, este valor esperado de la información perfecta es como es la primera aproximación a la decisión sobre sobre si hacemos o no. Este mouse ya se me perdió. Sobre si hacemos o no la experimentación. Es el BIP. Entonces, nos sirve. Les he dicho varias veces que ninguna prueba es perfecta. Pero si pudiéramos conocer el futuro, siempre podríamos tomar la mejor decisión, dependiendo o sea, sabríamos cuál será el estado de la naturaleza que se va a presentar. Por tanto, siempre podríamos tomar la mejor decisión y, por tanto, siempre obtendríamos el beneficio máximo. Entonces, el valor esperado de la información perfecta asume que la prueba nos da información perfecta. Entonces, en otras palabras, sería el beneficio máximo que podríamos obtener si pudiéramos conocer el futuro. ¿Ok? El futuro. Entonces, básicamente es el beneficio máximo que podríamos conocer así, si siempre pudiéramos tomar la decisión correcta. Entonces, ¿para qué sirve este criterio? Sirve como una primera aproximación para decidir si hacemos o no la prueba. Entonces, si el costo de la prueba es mayor que el beneficio que podría otorgar, conocer el futuro, entonces no vale la pena hacer la experimentación, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué se hace? Se estima el BIP, que ahorita les digo cómo se dice, y se compara con el costo de experimentación. Tenemos dos opciones. Si el valor esperado de la información perfecta es mayor el costo de experimentación, entonces necesito más criterios. Entonces sigo adelante. Si no, parezco disléxica. Si el valor esperado de la información perfecta es menor que el costo de experimentación, no hago experimentación. Ahora, ¿cómo se estima? El BIP es igual al pago esperado de la información perfecta menos el valor de Bayes mayor. ¿Y qué es el pago esperado de la información perfecta? Es el probabilidad del estado de la naturaleza I, cuando es una sumatoria, multiplicado por el pago máximo del estado de la naturaleza I. Entonces, esto es una sumatoria. Vamos a dibujar el signito de sumatoria a mano, porque como que
No lo tengo en el teclado, entonces sería así. ¿Ok? Entonces suman para acá está la naturaleza, encuentran su probabilidad, su pago máximo, lo multiplican y lo suman todos y tendrían el pago esperado de la información perfecta. Y a ese le restan el valor mayor que obtuvieron del criterio de Bayes y obtienen el valor esperado de la información perfecta y con eso lo comparan con el costo de experimentación. Y si es mayor el valor esperado de la información perfecta, quiere decir que hay más beneficios que el costo, entonces siguen adelante. Si es menor, se detienen porque significa que los beneficios potenciales no son suficientes como para que valga la pena hacer la experimentación. ¿De acuerdo? Es como, ¿qué será? Vamos a verificar si hay una microfractura en una pieza y entonces tenemos la opción de sacarle, de poderlo verificar si le hacemos un agujero. Entonces, pues no vale la pena porque estaríamos fracturando aún más la pieza que queremos observar. ¿Ok? Entonces, pues el costo sería mayor y por tanto no vale la pena. Bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo con los números que hemos estado utilizando. Entonces, de acuerdo con estos números, teníamos ok, teníamos una matriz de 3×3. Ah, sí, era que estábamos vendiendo. ¿Helados, acaso? Vamos a ver qué estábamos vendiendo. Creo que sí. Sí, eran helados. Eran helados, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ver, con los mismos helados. Aquí tenemos nuestra tabla. Y teníamos tres alternativas, lote A, lote B, lote C. Teníamos una probabilidad de 0.3, 0.5, 0.2. Crecimiento alto, crecimiento medio y crisis. Y teníamos valores de 50, 25, 30. 30, 40, 30. En el otro era 5, 10, 10. 5, 10, 10. Y estos eran nuestros pagos, ¿no? Lo que podíamos obtener dependiendo de los lotes. Entonces podemos, no sé, suponer que podemos hacer un estudio de mercado para ver cuál es la mejor zona que nos cuesta 10. ¿Ok? Y tenemos que decidir si nos vale la pena hacerlo. Y también ya estimamos por acá que el mayor pago de Valles es 31 y corresponde a la alternativa A. ¿Ok? Valles 31, que es la alternativa A, el lote A. Entonces vamos a calcular el pago esperado de la información perfecta. Entonces vamos a señalar cuáles son los valores que vamos a multiplicar. Entonces para el estado de la naturaleza de crecimiento alto sería 0.3 por 50. Para el crecimiento medio sería 0.5 por 40. Y para el valor de crisis sería 0.2 por 10. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son los más altos. No me importa que sean alternativas diferentes, son los más altos. Entonces el pago esperado de la información perfecta sería 0.3 por 50
más 0.5 por 40 más 0.2 por 10. Y vamos a ver cuánto es eso. A ver, por acá sacamos la calculadora. Y vamos a ver. Sería 0.3 por 50 más 0.5 por 40 más 0.2 por 10. Y eso me da 37. Entonces el valor esperado de la información perfecta sería 37, que es el pago esperado de la información perfecta, menos 31, que sería el valor mayor de Valles, y obtendría 6. ¿Ok? Y en este caso, 6 es menor a 10, que sería el costo. Por tanto, no hago experimentación. Que en este caso sería no vale la pena hacer el estudio de mercado porque el máximo beneficio que podría obtener es 6. El estudio de mercado tiene fallas y me cuesta 10, por tanto, pues no. Sale el caldo más caro que las albóndigas, por tanto, no vale la pena realizar el estudio de mercado. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? Yo sí tengo una duda. ¿Por qué había elegido 10? Porque dentro del estado de la naturaleza crisis, acá, es el más alto. Bueno, podría haber escogido este, que también es 10, ¿no? Entre 5 y 10, pues es mejor 10. Entonces elegimos 10 acá para calcular el pago esperado de la información perfecta. ¿De acuerdo? Se escoge por columnas. ¿Bien? ¿Resolví tu duda? Sí, gracias. Ok, bien. Entonces, ¿alguien más tiene otra duda? Sí, profesora, no me queda muy claro de dónde sale el 31. Mira, el 31, si tú calculas el pago esperado de Valles para cada alternativa, eso lo hicimos la clase anterior, básicamente sería para la alternativa A, sería 0.3 por 50 más 0.5 por 30 más 0.2 por 5. Y este te daba 31. El otro te daba 29.5. Y el último te daba 26. ¿Cómo salen? Básicamente multiplicas la probabilidad del estado de la naturaleza por el pago de cada alternativa. Entonces, este 31 específicamente sería el pago esperado de la alternativa A, que sería 0.3 por 50 más 0.5 por 30 más 0.2 por 5. Y si multiplicas todo esto, te sale 31. ¿Ok? Haces lo mismo con los otros dos. Y el pago esperado más alto es el de la alternativa A, que es 31. Este valor lo tenemos que guardar, así como en la memoria para calcular todo lo anterior. Y entonces, este 31 es el que utilizamos acá. ¿Ok? Es el más alto de las alternativas, es el pago esperado más alto de todas las alternativas. ¿Está más claro? ¿Respondí tu pregunta? Sí, gracias. Ok. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bien, entonces voy a seguir adelante. Y vamos a ver la parte de las probabilidades a posteriori. Entonces,
¿Qué son estas probabilidades a posteriori? Básicamente, recordemos que ninguna prueba es perfecta, ¿no? Entonces siempre va a tener un digamos, un grado de efectividad. Entonces, básicamente, la prueba sirve para detectar, ¿no? Es como nos da información, nos dan información sobre los posibles estados de la naturaleza, ¿no? Estados de la naturaleza. Entonces, las probabilidades a posteriori son las nuevas probabilidades, la probabilidad de que ocurra un estado de la naturaleza y, dado que la prueba indica que pasará algún estado de la naturaleza, ¿no? ¿A qué me refiero esto? Básicamente, ustedes cuando se van a hacer, por ejemplo, un examen de sangre, ¿no? Se van a hacer, por ejemplo, vamos a suponer que se van a hacer, ok, uno que ha estado mucho de moda. Se van a hacer un examen de sangre para el antígeno COVID, ¿no? Y entonces les va a salir unos números, ¿no? Que les dicen si tienen o no COVID. Y básicamente, pero esas pruebas no son perfectas. Entonces, a pesar de que tengan su examen de sangre, diga que tienen COVID, no necesariamente lo tienen. O puede ser al revés. De hecho, lo que es al revés es más común, ¿no? Que el examen de sangre les dice, no tienes COVID, pero no es así, tienen. Entonces, esas probabilidades a posteriori son, ¿cuál sería la probabilidad de que yo en efecto tenga COVID cuando la prueba dice que no tengo? ¿Ok? Entonces, de igual manera, cuando hacemos experimentación, que generalmente son pruebas o pruebas de mercado o pruebas de campo, estas tienen un costo y nos va a dar cierta información. Y lo que nosotros tenemos que calcular es cuál es la probabilidad de que ocurra un estado de la naturaleza determinado a partir del resultado de la prueba. Ahora, ¿qué es lo que sucede con las pruebas? Tienen cierto grado de efectividad. Entonces, la efectividad de las pruebas generalmente indican qué tan buenas son para detectar algo, ¿no? Entonces, se dice que, por ejemplo, si te detectan que sí tienes, lo más probable es que tengas COVID, pero si te detecta que no, tienes que esperar a hacerte otra prueba para detectar si sí lo tienes, ¿no? Entonces, quiere decir que esa prueba es muy buena para detectar cuando tienes, pero muy mala para detectar cuando no tienes, ¿sí? De igual manera, entonces hay pruebas que son muy buenas para detectar una cosa, pero no tan buenas para detectar otra. Por ejemplo, seguramente todos ustedes tienen algún amigo que es bien pesimista y que generalmente cuando ve las actitudes de alguien, cuenta un cuento de sí, porque probablemente ya valió, porque bla, 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 bla. Y generalmente cuando lo malo pasa son muy buenos, ¿no? Pero cuando pasa algo bueno, no son tan buenos para predecir. Entonces pasa lo mismo con las pruebas. Tienen cierto grado de efectividad. Entonces, la efectividad de las pruebas es como el historial, ¿no? Es el historial de efectividad de las mismas. Y generalmente lo van a identificar porque está en los términos siguientes. Cuando ha pasado XX, la prueba ha predicho que pasará XX el Y porcentaje de las veces. ¿Ok? Y lo que a nosotros nos interesa es, ya que la prueba ha dicho XX, la probabilidad de que pase XX es del Z%. Entonces, cuando ustedes leen esto, básicamente estamos hablando de probabilidades condicionales, ¿no? Una probabilidad condicional es
ya que pasó algo, ¿cuál es la probabilidad de que pase otra cosa? Entonces, todas las probabilidades a posteriori, también la efectividad de la prueba, son probabilidades condicionales. O sea, están basadas en que pase algo. Entonces, la efectividad de la prueba se las dan en términos de probabilidades condicionales y la que nosotros necesitamos también es una probabilidad condicional. Entonces, todos ustedes ¿se acuerdan más o menos cómo se calculaban las probabilidades condicionales? ¿O estas se fueron por la borda? O ya fue hace mucho y ya nadie se acuerda de nada. Pues quién sabe, pero era una ecuación más o menos de este tipo, ¿no? Probabilidad de que pase A, dado que B, es la probabilidad de que B, dado que A, por la probabilidad de A, todo esto entre la probabilidad de B. ¿Así sí les suena? Eso también es una ecuación de Bayes, ¿no? Poner también es de Bayes. ¿Ok? Entonces, lo que a nosotros nos interesa es, dado que la prueba dice tal cosa, ¿cuál es la probabilidad de que en realidad pase tal cosa? Bien. Entonces, voy a seguir con el ejemplo para seguir. No es que me voy a regresar, no al ejemplo de la heladería, me voy a regresar al ejemplo anterior de la heladería para que nos dé tiempo de hacerlo. ¿Ok? Entonces, bien. Ok. Entonces voy a borrar esto. Y vamos a empezar con vamos a empezar aquí poniendo las probabilidades condicionales. ¿Ok? Para que a ver si se acuerdan. O creo que con el ejemplo les va a refrescar un poquito la memoria. ¿Bien? Entonces, básicamente, supongamos que que pueden hacer una prueba. Que básicamente indica lo siguiente. Recuerden que teníamos también un estado de la naturaleza 1, un estado de la naturaleza 2 y un estado de la naturaleza 3. Que cuando ha ocurrido la naturaleza 1, ha predicho, perdón, vamos a poner ha dicho que ocurriría el estado de la naturaleza 1 el 70% de las veces que perdón, que el estado el 20% de las veces y el estado de la naturaleza 3 el 10% de las veces. Cuando ha ocurrido el estado de la naturaleza 2, lo que ocurriría la naturaleza 1 el 10% de las veces, el estado de la naturaleza 2 el 80% de las veces, el estado de la naturaleza 3 el 10% de las veces. Y finalmente, cuando ha ocurrido el estado de la naturaleza 3, ocurriría la naturaleza 2 el 30% de las veces y que ocurriría la naturaleza 3 el 70% de las veces. Ok, entonces este es un texto típico de eficacia de la prueba, ¿no? De efectividad.
nos dice cuál es el historial de la prueba, cuándo le ha atinado y cuándo no le ha atinado. Entonces, lo que conviene hacer primero es señalar como las probabilidades totales. Bueno, antes de eso, conviene dejar muy claro cuál es la nomenclatura, porque a veces nos podemos hacer bolas, ¿sí? Y entonces vamos a poner lo que ocurre, el estado de la naturaleza, lo que ocurre. Vamos a ponerlo por acá, lo que ocurre. Entonces podemos decir, no sé, A, B, C. Y el A es el estado de la naturaleza 1, B es el estado de la naturaleza 2 y C es el estado de la naturaleza 3. Y el otro sería lo que la prueba dice. Entonces necesitamos otras letras. Entonces les propongo X, Y y Z. Entonces X sería estado de la naturaleza 1, Y sería el estado de la naturaleza 2 y Z es la prueba dice que va a pasar el estado de la naturaleza 3. El siguiente paso es identificar estas probabilidades condicionales en términos de la efectividad de la prueba. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Cuando ha ocurrido la prueba, el estado de la naturaleza 1, vamos a poner eso, ¿les parece? Entonces, dice que ha ocurrido el estado de la naturaleza 1, entonces, lo que ha dicho, entonces quiere decir X, dado que A, de este lado es dado que ocurre tal cosa, entonces dice que lo ha predicho correctamente el 70% de las veces. El otro es Y, dado que A, ¿no? Ha dicho que ha sido el 2, el 20% de las veces. Y finalmente sería Z, dado que A, el 10% de las veces. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Segunda parte, vamos a poner lo que pasa con el estado de la naturaleza 2. Probabilidad de que X dado que B. Y me dice que es 10% de las veces. Y dado que B, este es, digamos, lo correcto cuando le atinó, 80% de las veces. Y Z dado que B, 10% de las veces. Y vamos con el último, que sería el estado de la naturaleza 3, que en nuestro caso sería C. X dado que C, pues nunca lo dijo, entonces aquí es 0. Y dado que C es igual a 30. Y Z dado que C es 70. Y de esta manera tenemos ya nuestras, digamos, toda la efectividad de la prueba en términos de probabilidades condicionales. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. Ninguna, gracias, Uriel. Entonces, ya que tenemos esto, lo que sigue es calcular las probabilidades totales. ¿Qué significan las probabilidades totales? Hasta ahora tenemos estas probabilidades, ¿no? Que son las probabilidades de los estados de la naturaleza, pero lo que nos falta son las probabilidades totales de que salga tal resultado de la prueba. ¿Ok? Entonces son las que tenemos que calcular a continuación. Entonces, ¿cómo se calculan estas? Estas serían básicamente, lo voy a poner como el ejemplo, sería cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que salga X. Entonces sería probabilidad de X, dado que A, por la probabilidad de A, más probabilidad de X, dado que B, por la probabilidad de B, más la probabilidad de X, dado que C, por la probabilidad de C.
Básicamente lo que necesitamos es, pues, estimar estas probabilidades, ¿no? Estas ya las tienen, son las efectividades de la prueba, y las otras son las probabilidades de los estados de la naturaleza. ¿Bien? Entonces, en el caso de X, ¿qué sería? Vamos a ver, tendríamos 0.7 por, déjenme recordar cuál era la probabilidad de ese estado de la naturaleza. ¿Sí les di o no les di ninguna probabilidad? Ah, no les di probabilidades. Qué horror. Sí, porque a ustedes les hice un ejemplo de las heladerías, ¿no? Bueno, aquí se los voy a poner rápido. Vamos a usar la misma. 0.3, 0.5 y 0.2. 0.3 más, aquí tendría X que ve 0.1, 0.5 más 0. Bien. Aquí tendríamos 0.21 y aquí tendríamos 0.05. Por tanto, todo esto sería 0.26. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? Yo, profesora, ¿y qué es lo que nos indica la probabilidad total? Esta probabilidad total, en este caso, es la probabilidad de que se presente este resultado de la prueba. O sea, en este caso, si hago la prueba, va a salir 26% de que la prueba me diga que va a ocurrir el estado de la naturaleza 1. Ese es el estado de ¿cómo se llama? Esa es la probabilidad total. O sea, ¿cuál es la probabilidad total de que en realidad salga el estado, ese resultado de la prueba? Y después necesitamos calcular cuál es la probabilidad de que salga el efecto del estado de la naturaleza 1, el 2 o el 3, dado que la prueba dice algo. ¿Ok? ¿Respondí tu pregunta? Sí, muchas gracias. Ok, bien. Entonces vamos a seguir adelante. Voy a buscar por acá para poder anotar los números, porque empezamos a tener muchos números y no todos caben aquí en lo que estamos viendo. Entonces, denme un momentito. Listo. Bien, entonces voy a guardar y voy a borrar todo para seguir adelante porque nos faltan otros dos. Entonces el siguiente sería la probabilidad total de que la prueba diga que Y. Y esta sería probabilidad de Y dado que A por la probabilidad de A más probabilidad de Y dado que B por la probabilidad de B más la probabilidad de Y dado que C por la probabilidad de C. ¿Y esto qué es? Aquí está. Tenemos 0.2 por 0.3 más 0.8 por 0.5 más 0.3 por 0.2. Esto sería 0.06, 0.4 y 0.06. Entonces tendría 52%. ¿Sí? Y vámonos con el último, que sería cuál es la probabilidad total de que la prueba diga que pasará el estado de la naturaleza 3. Que de igual manera sería Z dado que A, por la probabilidad de A,
más probabilidad de Z, dado que B, por la probabilidad de B, más probabilidad de Z, dado que C, por la probabilidad de C. Y estos valores son 0.1 por 0.3 más 0.1 por 0.5 más 0.7 por 0.2. Tenemos aquí 0.03, 0.05 y 0.14. Entonces tenemos punto, que es, sí, 22. Y el otro era punto, que salió 26. Y entonces todas las pruebas, el 26 más el 52 más el 22, también tienen que sumar 1. Y en este caso sí se cumple. ¡Qué felicidad! Bien. ¿Por qué? Porque básicamente son los tres posibles resultados de la prueba. Y pues básicamente puede salir o A o B o C. Entonces pues suman 1. ¿De acuerdo? Ahora lo que tenemos que hacer es calcular cuáles son la probabilidad de los estados de la naturaleza dado los resultados de la prueba. Entonces básicamente esto sería, vamos a empezar con el primero, la probabilidad de que salga A dado que X. Bien. Y recurrimos a la ecuación que ya habíamos visto de Bayes, que sería probabilidad de X dado que A por la probabilidad de A, y todo esto entre la probabilidad de X. Y según mi memoria, esto era 0.7 por 0.3. 0.3 y todo esto entre 26. Entonces 0.21 entre 0.26. ¿Y esto cuál es? 0.21 entre 0.26. 808. 0.808. El otro sería la probabilidad de que me diga B, dado que X, que será la probabilidad de X, dado que B, por la probabilidad de B, entre la probabilidad de X. Y según lo que ya habíamos estimado, esto es 0.1 por 0.5. 0.5 entre 0.26. 0.05 entre 0.26. Y ves algo así como punto ¿qué? Vamos a estimarlo mejor. 0.05 entre 0.26. 19,2. 1, 9, 2. Y probabilidad de que diga C dado que X, pues es 0. ¿Por qué? Porque aquí básicamente teníamos un 0. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Entonces, esta es la probabilidad de que en efecto sí ocurre el estado de la naturaleza 1, dado que la prueba dijo que así sería. Bien. Entonces, este sería para el caso de el estado de la naturaleza, de que la prueba diga que va a salir el estado de la naturaleza 1. Vamos a calcular los otros dos, nada más que tengo que borrar porque pues es mucho. No cabe. Bien, entonces voy a borrar acá.
Y ahora vamos a calcular. Vamos a ver esto, es que luego estas estorban. Ahora necesitamos la probabilidad de que nos diga A, dado que Y. De igual manera, probabilidad de Y, dado que A. Probabilidad de A. Todo esto por la probabilidad de Y. Y esto era vamos a ver, ¿dónde están mis números? Ok, aquí los tengo. Tenía 0.6. Bueno, 0.2 por 0.3. Todo esto entre 252. Entonces, 0.06 entre 0.52. Y la respuesta es, vamos a ver, 0.06. 115. El otro es la probabilidad de B, dado que Y, es igual a probabilidad de Y, dado que B, por la probabilidad de B, entre toda la probabilidad de Y. Está como que saliéndome la letra muy fea, pero bueno. Y aquí teníamos 0.8, 0.5, y todo esto entre 0.52. 0.4 entre 0.52. Y de hecho, como es la respuesta correcta, pues es la más probable. 0.769. Vamos con la siguiente. Probabilidad de C, dado que Y. De igual manera, probabilidad de Y, dado que C, por la probabilidad de C. Todo esto entre la probabilidad de Y. Y esto me da 0.3 por 0.2 entre 0.52, que es igual a la de arriba, 0.115. ¿Ok? Y esto más o menos da 1. O sea, ¿por qué? Porque en algún lado estoy recortando. Entonces, se la voy a compensar a esta. ¿Ok? Y vámonos con una más, que serían las últimas 3. Que básicamente serían las probabilidades de A dado que Z. Igual probabilidad de Z dado que A, por la probabilidad de A, dada la probabilidad de Z. Esto me da 0.1, 0.3. Y todo esto entre 0.22. 0.22. Y esto me da 0.136. Luego tenemos B dado que Z. Probabilidad de Z dado que B, por la probabilidad de B, entre la probabilidad de Z. Y esto lo hago con 0.1 por 0.5 entre 0.22. 0.05 entre 0.22. Y esto es
0.227. Y finalmente, vamos a acabar estas probabilidades a posteriori. Probabilidad de C, dado que Z, que es cuando sí le atina. Probabilidad de Z, dado que C, por la probabilidad de C, de la probabilidad de Z. Y esto era 0.7.2. .14, 22, y esto es igual a 0.636, y así, 636, 0.636, vamos a compensarle acá, vamos a ponerle 367, no es cierto, vamos a ver, si uno es 0.136 más esto, ¿no? Sí, estaba bien. 637 y así compensamos, ¿no? ¿No es 0.014? ¿En dónde? ¿Acá? Ajá. No, es 0.14. Ah. ¿Sí? Ok, y así tenemos estos tres, suman 1. Y con eso tenemos todas nuestras probabilidades a posteriori. Y ya podemos seguir adelante. ¿Alguna duda hasta acá? Si se fijan, todas las que tienen igual la segunda parte, tienen que sumar 1. O sea, todas las que tienen Y, bla, 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 suman 1. Y aquí todas las que tienen, bla, 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 Z, suman 1. ¿Bien? Es un truco como para aprender y verificar que estén calculando las cosas bien. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Ninguna. No. Ok. Entonces, vamos a guardarla por acá. Y ya tenemos nuestras probabilidades a posteriori, que es, ¿qué va a pasar si la prueba nos indica algo? Y ahora, vamos a empezar con lo que sigue, que sería la política óptima. Yo les había comentado algo así como que la política óptima, o no sé si se los he dicho, que parte de decidir a posteriori es qué voy a hacer si el resultado de la prueba me indica tal cosa. Y la política óptima básicamente eso es lo que te dice, ¿no? Es, digamos, es decidir sobre qué hacer dependiendo de del resultado de la prueba. Entonces, lo que nosotros necesitamos identificar, en este caso, para poder formular la política óptima, de hecho, sí, podríamos seguir. La política óptima, necesitamos identificar la decisión óptima a partir de los resultados de la prueba. Y básicamente la forma general de la política óptima es, pues, es una tabla, ¿ok? Es una tabla donde vamos a tener los siguientes apartados. ¿Sí? Vamos a tener el primer apartado que va a ser aquí el resultado de la prueba.
Entonces aquí van a poner, por ejemplo, X. Y aquí van a poner el porcentaje P de X. Y. Probabilidad de Y. Z. La probabilidad de Z. Etc. En la segunda columna sería la decisión óptima. O sea, ¿qué hago? Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, la alternativa. No sé, M. Alternativa N. Alternativa P. No sé, para alternativa Q. De este lado ponemos el pago esperado. Sería aquí en términos de dinero. Y de este lado vamos a poner, porque para obtener este pago tuvimos que hacer experimentación. Entonces sería algo así como el pago esperado, ¿no? Pago neto esperado menos costo de experimentación. Entonces sería esta columna menos lo que nos costó obtener esa cantidad de ese pago. ¿De acuerdo? Entonces siempre va a ser una tabla. ¿Por qué? Porque básicamente aquí nos van a decir, bueno, si sale esta prueba, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto me estaría pagando? Pero ¿cuánto sería mi pago neto? ¿De acuerdo? Y ahora pues les voy a explicar cómo sacar esto. Entonces, la política óptima básicamente nos va a indicar qué hacer dependiendo del resultado de la prueba. Ahora, ¿qué pasa si, sin importar el resultado de la prueba, la decisión óptima siempre es la misma? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pasa si hacen la prueba y de todas maneras siempre eligen lo mismo? Como que pueden empezar a intuir. Así no importa lo que diga la prueba, siempre vas a tomar la misma decisión. Como que intuyen al respecto. ¿Nadie? Ok. Básicamente, si haces una prueba y de todas maneras siempre eliges lo mismo, puedes empezar a intuir que tu prueba no sirve, o por lo menos no es necesaria. ¿Sí? Vamos a suponer que ya le preguntaste a tu mejor amigo qué hacer y te dijo, haz A. Le preguntaste a un segundo amigo y te dijo, haz A. Le preguntaste al tercer amigo y te dijo, haz A. Le preguntas al cuarto y haz A. Y todavía podrían, tal vez, preguntarle un quinto, pero no sé, empiezan a considerar que tal vez haber preguntado no era, de todas maneras todo el mundo nos dijo lo mismo, probablemente preguntar, obtener más información, nos va a decir lo mismo. Entonces tal vez no necesitaban preguntar. ¿Ok? Básicamente si la prueba, la decisión óptima es la misma, sin importar el resultado de la prueba, probablemente la prueba no es necesaria. ¿Ok? Porque no le está dando más información. Bien. Entonces voy a borrar esto para poder empezar a estimar la política óptima. Para obtener estos pagos esperados en la política óptima necesitan sus probabilidades a posteriori. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Vamos a suponer que tenemos un costo de experimentación de bajito, de 3, para que sí, digamos, tenga sentido. Entonces vamos a estimar. Básicamente lo que tenemos que hacer es un poco más de talacha. Y para cada resultado tenemos que calcular el pago esperado de Bayes, dependiendo de nuestras nuevas probabilidades. Entonces, vamos a suponer si prueba dice estado de la naturaleza 1, que básicamente se acuerdan, esto es el X.
tenemos dos alternativas, ¿se acuerdan? Alternativa 1, el pago esperado de la alternativa 1, pero bajo estas condiciones se convierte en, déjenme ver cómo eran. Teníamos pagos de 600, 400 y menos 100. ¿Okay? Entonces teníamos 600 asociados al estado de la naturaleza 1. Y aquí, este sería, digamos, el pago del estado de la naturaleza 1 multiplicado por, y aquí, en vez de utilizar la probabilidad del estado de la naturaleza 1, vamos a utilizar la probabilidad a posteriori del estado de la naturaleza 1. Entonces, según me acuerdo, es 0.808 más 400 y será 0.192 más 0. Y aquí podemos obtener un pago esperado. Y el pago de la alternativa 2 era, ¿cuánto era? Eran la segunda tenía 300, 300, 0. Entonces aquí tenemos 300 por 0.808 más 300 por 0.192 más 0. ¿Por qué más 0? Porque básicamente la probabilidad de que ocurra el estado de la naturaleza 3, cuando la prueba dice que va a haber el estado de la naturaleza 1, pues es 0. Entonces vamos a ver cuánto es esto. Entonces el primero es 600 por 0.808 más 400 por 192. Me da 561.6. Y del segundo, ¿qué me va a dar? Pues nada, es que ya tengo que calcular. Me va a dar 300. ¿Cuál de los dos es mayor? Pues el de arriba. Entonces la decisión óptima, si prueba dice X, es A1. Y va a tener un pago de 561.6. ¿De acuerdo? Esos son los datos que vamos a ir poniendo en la tabla. Vámonos, si prueba dice estado de la naturaleza 2, que básicamente es Y, entonces tendríamos pago esperado de la alternativa 1, sería 600 por la probabilidad de que ocurra ese estado de la naturaleza cuando la prueba dice que va a ocurrir el estado de la naturaleza Y. Que básicamente es, esperen un tantito. Aquí está. No. A ver, déjenme encontrarlo. .115. ¿Era punto 115? Sí, ya lo encontré. Muchas gracias. .115 más 400 por serían 0.769 menos 100 por 0.116. Y el otro sería 300.115 más 300.115 más 0. ¿Por qué? Pues porque aquí tenía 0. Entonces aquí vamos a tener otra vez 300. Perdón, aquí no es 115.
Aquí es, y es más, tampoco es 300. Tenemos 300 por 0.769. Y vamos a calcular esto. Tenemos 600 por 0.115 más 400 por 0.769 menos 100 por 0.116. Y tenemos 365 aquí arriba. Y la segunda tenemos es 0.115 más 0.769 por 300. 265.2. Entonces, si la prueba dice decisión óptima, sería esta. Para el caso de si prueba dice Y. ¿Ok? Y este es el pago óptimo. Y finalmente, vamos a hacer el último, que es si prueba dice, está la naturaleza 3, que sería Z. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces tenemos que la prueba del pago de la alternativa 1 sería 600 por, y las probabilidades serían 0.136 más 400 por 0.227 menos 100 por 0.637. Y el pago de la alternativa 2 sería 300 por 0.136 más 300 por 0.227 más 0. Vamos a calcular esto. Sería 600 por 0.136 más 400 por 0.227 menos 100 por 0.637. Y me da 108.7. Y del otro, da 0.136 más 0.227 por 300. Me da 108.9. Y en este caso sería este. Decisión óptima. Si la prueba dice Z. Entonces ahora vamos a poner esto en orden. Porque parte de lo importante de la política óptima es justo eso, el orden. Nos tiene que dar como un criterio ordenado para decidir. Bien, entonces voy a borrar todo esto. Y vamos a hacer nuestra tabla de la política óptima. Aquí tenemos, aunque es un poquito chiquita. Decisión óptima. Óptimo. Un poquito más. Entonces tenemos resultado de la prueba. Entonces dice
tal cual X, que sería el estado de la naturaleza 1. Y aquí le vamos a poner su probabilidad, que era, vamos a buscar, creo que era 0.26. ¿Sí? Que sería el estado de la naturaleza 2, que era 0.52. Y Z, estado de la naturaleza 3, y en este caso sería 0.22. Luego ponemos la decisión óptima. Y en este caso teníamos alternativa 1, alternativa 1, y aquí tenemos la alternativa 2. Pago esperado. Y aquí recurrimos a lo que acabamos de calcular, que era 561.6. Gracias. 561.6. El segundo era 365. Sí. Y este era 108.9. ¿Cierto? Y Sí. aquí sería, el último sería pago esperado menos costo de inversión. Pago esperado menos el costo de la experimentación, que en este caso era 3, ¿no? Creo. Sí les dije 3. Sí. Sí. Sí, fue 3 personas. Le dimos un costo chiquito. Entonces aquí sería 561 menos 3. Sería 558.6. Aquí tendría 362 y aquí tendría 105.9. Y así tenemos ya la política óptima. ¿Ok? Este sería la política óptima. Entonces ya sabemos qué hacer dependiendo del resultado de la prueba. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Inquietud? Ninguna, profesora. ¿Duda? Bien, voy a tener la grabación.